Hola a todos y a todas. Vamos a hablar de un tema muy importante con esto que tiene que ver con el impuesto predial. Y tiene que ver mucho porque uno se preguntan y la gente también se pregunta en la calle y se preguntan en las reuniones que han hecho con respecto a ese incremento excesivo del impuesto predial en la ciudad de Tunja es cuál hubiera sido el deber ser tanto de la alcaldía como del consejo municipal. Pues estuve indagando sobre ese tema porque definitivamente uno debe conocer cuál podría haber sido esa opción o cuál había sido ese buen camino en pro de todos los tunjanos que debió seguir tanto la alcaldía como el consejo de la ciudad. Empezamos. ¿Por qué reciben un proyecto de acuerdo un diciembre para que después de 3 días lo aprobaran cuando no se tenía conocimiento de? 1. ¿Por qué no se conocían los parciales de ese convenio que firmó la alcaldía municipal con el IGAC? ¿Por qué el consejo municipal en su control político no le preguntó al alcalde sobre esos parciales entregados por el IGAC? ¿Por qué no le preguntó cómo iba el convenio? ¿Por qué no le preguntó al alcalde municipal el consejo, que es quien hace el control político? ¿Por qué no le preguntó sobre esos avances con respecto a ese contrato y a ese convenio que se hizo con el IGAC? Eso 1. 2. Después de conocer los parciales, el alcalde los conocía con antelación, supo que iba a subir el impuesto predial, sabía que iba a pasar esto, sabía que el avalúo catastral iba a disparar los precios del impuesto predial, eso lo sabían. Entonces, ¿por qué no bajar las tarifas? Y no bajar las tarifas 0.5 por mil, es decir, un 20% de la tarifa normal. ¿Por qué? ¿Por qué usted, señor alcalde, no hizo la tarea de sentarse con sus asesores y especialmente con el interventor del contrato? Porque usted tiene un secretario de Hacienda y un secretario de Planeación. No me explico por qué el secretario de Gobierno está hablando sobre temas presupuestales, temas de impuestos, cuando para eso está el secretario de Hacienda. Eso pues uno también debería preguntárselo. ¿Qué es importante? Sí, pero debería dedicarse a sus temas, como por ejemplo el tema de seguridad, que por el hecho de que los índices de homicidio pues no suban, no quiere decir que el raponazo en la calle no siga disparándose y aparte de todo pues no siga pasando en las calles, porque sigue pasando ese tema. Además, porque recuerden que también las viviendas han estado afectadas, el tema de establecimientos de comercio, la regulación, el tema de espacio público. Bueno, el secretario de Gobierno tiene bastante trabajo, además porque también ahorita las curadurías urbanas hacen parte de la Secretaría de Gobierno, entonces el tema de permisos de construcción o de edificaciones también está a mando de él. Aparte porque ahorita están en el auge del tema político y entonces debe llevar a cabo esos permisos, debe permitir que los políticos de alguna u otra manera cumplan con la normatividad y ser vigilante de eso. Hago ese paréntesis porque no entiendo, y ustedes también deberían preguntárselo, tunjanos, por qué el secretario de Gobierno está hablando temas de la Secretaría de Hacienda. Seguimos. Con respecto a ese tema del impuesto predial y por qué el Consejo no hizo un buen control político antes de... Es que los controles políticos se deben hacer antes de que las cosas sucedan y de que las cosas pasen a mayores. Eso debería ser, bueno, ese es el deber ser del Consejo, ¿no? Eso es lo que opina esta humilde servidora. Porque entonces, ¿para qué después? Si cuando ya todo está hecho y ya nada se puede hacer, pues salir a rasgarse las vestiduras y decir que no tienen absolutamente nada que ver, pues es una mentira que le quieren decir a los tunjanos, porque ustedes sí pueden hacer, ustedes sí tienen cómo hacerlo y es a través de ese control político. Como concejales debieron haber hecho eso, debieron haberle preguntado al alcalde cómo iba el convenio, cómo va el tema del avalúo catastral. Si ya le entregaron, porque eso lo ha dicho en medios de comunicación el alcalde de la ciudad, en donde ha afirmado que sí había recibido los parciales del avalúo catastral por parte del IGAC, es decir, que sí conocía que el avalúo catastral iba a subir y que no solamente se iba a subir un 50%, sino que se iba a duplicar, triplicar hasta llegar, mejor dicho, a cifras exorbitantes como lo estamos viendo a través de los recibos del impuesto predial, quienes los han reclamado, porque es que eso es lo otro. Solamente las personas que en este momento han sido juiciosas, se han ido a reclamar su recibo del impuesto predial en la oficina de impuestos, pues conocen su problemática.
Otra de las cosas es que hasta ahorita van a empezar a entregar algunos recibos a la casa. Entonces, cuando a usted le llegue su recibo, usted se va a dar cuenta que de una u otra manera esta convocatoria ciudadana y estas manifestaciones ciudadanas que se han venido presentando en estos días es por el bien de todos, porque cuando usted vea que le ha subido el impuesto predial y que seguramente no tiene plata para pagarlo, además, otra cosa que ustedes también deben tener en cuenta y que lo deben tener muy presente, el impuesto predial que usted le llega en estos momentos en el recibo, no lo va a pagar solamente este año, lo va a pagar durante 5 años. Ese es el valor que va a pagar durante 5 años. Usted va a tener para pagar cada año ese valor del impuesto predial. 1. 2. Si usted es declarante de renta, es decir, usted hace una declaración de renta, acuérdese que usted debe declarar el predio por el cual está subiendo el avalúo catastral y lo debe poner junto con el avalúo catastral que le está llegando. Es decir, que no solamente le está aumentando el impuesto predial, sino que le va a aumentar la declaración de renta que usted debe presentar. 2, 3. Los servicios públicos también van a subir, porque es que esa es una base para empezar a ajustar todos los temas de los servicios públicos. 3. El transporte público también, dentro de esas normatividades, dentro de esos anuncios que hizo el señor alcalde a través de los medios de comunicación, es que también va a subir. Entonces, todo empieza a subir y usted sigue esperando que los demás hagan. Así que también tenemos que despertarnos un poco con respecto a eso. Otra cosa, el IGAC le presenta ese avalúo catastral o sus parciales al señor alcalde y el IGAC sabe que el avalúo catastral subió, se lo informa al señor alcalde. El Consejo de la Ciudad no hace el control político sobre ese avalúo catastral. Además, recuerden que firmó el contrato y firmó ese convenio con el IGAC en junio del 2016. Es decir, tuvieron todo ese mitad de año el Consejo de la Ciudad para hacerle un control político al señor alcalde y preguntarle, porque lo pueden hacer, cómo iba el tema del avalúo catastral. Entonces sí tenían herramientas para evitar esto que está pasando. Otra cosa, si definitivamente el señor alcalde quería ser muy bueno con la ciudadanía y con los tunjanos, no solamente con los que lo eligieron, no, empezando porque ni siquiera con los que lo eligieron, que fue el 20% de esta población, porque los más afectados han sido el 1, 2 y 3. ¿Por qué no bajó las tarifas de una manera justa? Es decir, si el avalúo catastral subió un 100%, pongamos como base el 100% porque subió más, pero como base el 100%, ¿por qué no bajó las tarifas? Es decir, si estaba en un 5 por mil o un 4.5 por mil, ¿por qué no las bajó a 3? 3 por mil, 2 por mil, o empezar con una base de 4 por mil, 5 por mil, porque acuérdense que empieza del 1 hasta el 6. Entonces, que sea equitativo, que el 1 pague menos, que el 2 pague menos, que el 3, 4, 5 y ahí para nada empieza a aumentar. Con eso, el aumento en el impuesto predial no hubiera sido tan catastrófico y además tan excesivo, ¿sí? ¿Por qué no lo hizo? El 0.5 en medio, y qué pena repetirlo tanto, pero es que el 0.5 dentro de un descuento de un impuesto predial no es nada. Y frente a un avalúo catastral tan alto, tampoco significa nada. Así que, señor alcalde, no le siga diciendo mentiras a los tunjanos. Y no le diga mentiras es porque usted cree que la gente va a comer el cuento, que el 0.5 nos tenemos que agradecérselo. No, señor alcalde, ese no era el deber ser de usted como alcalde frente a la ciudadanía, que no solamente lo eligió, sino que también lo tiene ahí administrando lo que es de todos. Entonces, usted sabía, porque los parciales se los entregó el IGAC, con anterioridad, que el avalúo catastral iba a subir y que iba a subir de manera exorbitante. 2. Usted también sabía que al presentar el estatuto tributario para que fuera aprobado por el Consejo, debía incluir el tema de los descuentos. Ese es como un gancho para que de una u otra manera usted presionara al Consejo para que se hiciera esa aprobación. No estoy justificando al Consejo, porque los concejales tenían que haber hecho control político sobre eso. Pero pues como andan en otros temas, bueno, eso como que no fue importante. Casualmente ahorita sí es importante. Y por ahí anda rodando que van a demandar el tema
del acuerdo que ya se aprobó. Después les cuento cómo es el cuento. Algo que le preocupa mucho al señor alcalde, y por eso últimamente lo ha escuchado tanto, no solamente al señor alcalde, a su secretario de Hacienda, a su secretario de Gobierno, y nunca hemos escuchado al secretario de Planeación, por ejemplo, hablando de los medios de comunicación, es porque sí le preocupa el tema de la revocatoria. ¿Por qué le preocupa el tema de la revocatoria? Porque de llegar a prosperar y de conseguirse las firmas para que se haga la revocatoria, pues se congelan la contratación en el municipio. Así que eso sí le preocupa al alcalde, porque necesita esa contratación. Lo otro, están manifestando a través de redes sociales que hacer un cabildo abierto, perdónenme, sí es una forma de participación ciudadana y es válido porque está en la Constitución, pero no sirve para nada en este caso. El cabildo abierto no sirve. Es decir, sentarnos a escuchar en el Consejo de la Ciudad las quejas de todos los ciudadanos cuando ya se ha tomado una decisión y cuando ya se han hecho las cosas de forma mal. Es decir, la hicieron mal desde el principio. Además, porque tampoco se tomaron la tarea de prevenir que esto pasara. Entonces, definitivamente, uno debería preguntarse, ¿por qué el señor alcalde, sabiendo lo que iba a pasar, continúa haciendo eso mal? ¿Por qué, señor alcalde? Yo creo que su merced, de verdad, tiene por ahí alguien en el oído derecho y otro en el oído izquierdo, y usted no se está escuchando. No creo, de verdad, tengo fe que así sea, no creo que usted sea una mala persona y que haya tomado estas tan malas decisiones. Pero pues usted es la cabeza de esta administración y finalmente usted es el que aprueba y es el que de una u otra manera tiene que tomar la batuta de esto y buscarle soluciones al asunto. Claro que dentro de lo que yo he visto no hay ninguna solución. Además, recuerden que cuando ustedes o cuando el municipio sube el avalúo catastral, pues de una u otra manera le está diciendo a las centrales de riesgo que le va a entrar más platica al municipio. Recuerden que estamos en medio de un empréstito, ¿sí? Y que ya aprobaron un empréstito también los concejales, porque ellos también lo aprobaron. Hay muchos que votaron, otros votaron no, y otros votaron sí, pero la mayoría votó sí, entonces por eso también estamos en ese rollo del empréstito. Cuando usted le dice a las centrales de riesgo para poderse endeudar con tema de un empréstito, que usted le va a entrar más plata, y esto con el impuesto predial, para las centrales de riesgo, ¿qué es? Bueno, entonces tiene esa solvencia que necesita para poderse endeudar. Por eso los 35.000 millones de pesos. Porque desde antes, desde el momento del empréstito, ellos sabían que se iba a hacer el avalúo catastral, que iba a aumentar el avalúo catastral y que con eso podían cobrar una cantidad de impuestos y que a raíz de ese cobro del impuesto predial iban a recibir mucho más dinero del que recibieron en administraciones pasadas con el tema del impuesto predial. Así que definitivamente uno u otro no hizo absolutamente nada, ni por usted, ni por mí, ni por los que tienen que pagar ahora el impuesto predial. Y ese es un problema, porque entonces usted, Tunjano, debe preguntarse si está eligiendo bien. Ese es el problema. Si usted está eligiendo bien, si todos estamos eligiendo bien. Ese es el panorama y definitivamente lo único que no he escuchado ni a través de las redes sociales ni de los medios de comunicación es qué van a hacer con tanta plata. Solamente ha habido ataques de parte de los secretarios, de quienes hablamos la realidad, porque no hablamos otra cosa, la realidad. Y lo ha hecho porque no sabemos a ciencia cierta en qué van a invertir la plata. Y además porque dentro del plan de desarrollo, me tomé la tarea de mirar una que otra cosita, no hemos avanzado nada, señor alcalde. Y todo lo que prometió, en eso se quedó, en promesas. No coma entero.